Esta lección ofrece una perspectiva diferente sobre el tema del uso de los salmos en el Nuevo Testamento. Digo diferente, o mejor dicho, un poco común, porque en el ámbito de los estudios bíblicos, la mayoría de las veces, el tema de cómo el Nuevo Testamento utiliza los salmos se aborda desde esa manera, empezando por el Nuevo Testamento. El punto de partida más común es el Nuevo Testamento. Bueno, en esta lección no vamos a hacer eso. Nuestro acercamiento se basa en el estudio de la estructura literaria de los salmos y cómo esto nos brinda pistas sobre qué es lo que veían los autores del Nuevo Testamento al citar partes del Salterio. Entonces, para repasar, vamos a estudiar los salmos y vamos a aprender sobre su uso a través de este estudio, sobre su uso en el Nuevo Testamento. Exploramos si hay una base bíblica para corroborar la manera en que el Nuevo Testamento interpreta y usa los salmos. Antes de continuar, sin embargo, se debe hacer las siguientes dos aclaraciones. El Nuevo Testamento, número uno, el Nuevo Testamento no es un conjunto de libros homogéneo. Este punto a lo mejor suena un poco obvio. Existen evangelios, existen epístolas, historia, existe literatura apocalíptica, pero lo menciono para hacer la siguiente observación. No debemos esperar que los escritos del Nuevo Testamento utilicen o citen los salmos todos de la misma manera, ni para el mismo propósito. Esto sería una falsa expectativa. Y la siguiente observación es esta. En otras palabras, la interpretación de Salmo X va a cambiar conforme al género, conforme al propósito, conforme al contexto del libro en vista, o sea, del libro del Nuevo Testamento que estemos leyendo. Y la siguiente aclaración número 2, en base al hecho de que existe un rango de posibilidades interpretativas a estudiar, para esta lección nos vamos a enfocar en cómo apunta el Salterio a Jesús en su papel mesiánico, o sea, cómo apunta el Salterio al Mesías, cómo apunta el Salterio, cómo apuntan los salmos al Mesías del Nuevo Testamento. Y antes de abordar este tema debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Quién es el Mesías? O más bien, ¿qué es un Mesías? Me parece prudente hacer un corto repaso sobre esto. El Mesías o el Cristo, que es simplemente la traducción griega de la palabra hebrea, Mesías, Meshiach en hebreo, Christos en griego. El Mesías significa ungido. El Cristo, la palabra Cristo significa ungido. Un Cristo o un Mesías era una persona que había sido ungida para un cargo especial, una comisión especial. En la cultura del Medio Oriente Antiguo, la cultura del Antiguo Testamento, los sacerdotes eran ungidos, al igual que los reyes. Esta unción en el Antiguo Testamento señalaba una comisión especial de parte de Dios. Por ejemplo, leemos en Isaías 45, versículo 1, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. En este pasaje el rey Ciro es llamado ungido del Señor. Lo interesante de este pasaje es que Ciro no era un rey israelita, él no era hebreo,
Ciro era un rey pagano del imperio medo-persa a quien Dios utilizó para derrocar al previo imperio babilonio y así abrir el paso para el retorno a la tierra prometida. Dios ungió a Ciro para esta obra. El rey Saúl también fue ungido, lo vemos en 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. El rey David también fue ungido, 1 Samuel capítulo 16 versículo 13. Su hijo Salomón, el rey Salomón, fue ungido. 1 Reyes, capítulo 1, versículo 39. Y así sucesivamente. Era la costumbre de ungir a las personas que se convertirían en reyes. Es más, en este contexto histórico-cultural no existía la coronación, sino la unción. Los reyes no eran coronados, los reyes eran ungidos. Pero también se ungía a los sacerdotes. Por ejemplo, Aarón en Éxodo 29, versículo 7. E incluso vemos ocasiones en donde el profeta mismo es ungido, como es el caso del profeta Eliseo en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 16. Entonces la unción representaba un cargo, la unción representaba una responsabilidad y relación especial con Dios. ¿Y por qué hablar de este tema en la clase de los Salmos? Porque para cuando llegamos a la época en la que se recopilan los Salmos, formando así el Salterio, la figura de una persona ungida para una obra especial de connotaciones escatológicas ya se ha establecido en la mente del pueblo judío, del Israel post-exílico, y esto por medio del ministerio de los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12 profetas, tanto así que no esperamos a otro Mesías más que dirija al pueblo, sino al Mesías con M mayúscula. Recuerden también que para tiempos post-exílicos ya no había rey, ya no existía reino, no había nación. Y entonces cuando el pueblo judío leía los libros de los profetas, ellos entendían que este Mesías tenía que ser alguien especial sobremanera. O sea, un Mesías escatológico del linaje de David, con el encargo de restaurar el reino de Dios. Y esto forma parte del trasfondo teológico de los Salmos. La búsqueda, la expectativa y la esperanza de que Dios enviará a un Mesías, al Mesías, para restaurar las cosas. Y por eso vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6. He aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre, por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra, el Señor, nuestra justicia. Entonces, las personas del tiempo post-exílico leían los Salmos, leían Jeremías, y se formó esta expectativa de que al leer ciertos salmos parece que estamos leyendo o nos remonta a cosas que dijeron los profetas. Y mi argumento en esta lección es que los salmos apuntan o anticipan a esta figura del Mesías intencionalmente. Y no es coincidencia tampoco que tradicionalmente ha habido una fuerte asociación entre los salmos y David. A veces decimos los salmos de David.
Y es porque el salterio está operando dentro de este mundo post-exílico, recordando al primer David y apuntando al David escatológico, al Mesías. Recordando al primer David y apuntando al David escatológico. Ahora, ¿cómo es esto? Vamos a explorar un poco esta mecánica. ¿Cuáles son los argumentos bíblicos que vemos en el Salterio para llegar a esta conclusión? Y la llave o clave para entender esto es prestar atención, lo hacemos prestando atención a la progresión temática de las 5 colecciones davídicas. Después de todo, si el Salterio va a apuntar al futuro rey mesiánico, al futuro rey davídico, es de esperarse que lo haga por medio de los salmos de David. Entonces, a continuación, un repaso de los temas de cada agrupación davídica. Recuerden, hay 5 colecciones davídicas. Colección davídica número 1 relata el ascenso del rey David. Dice, por ejemplo, el Salmo 20, versículo 5, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Seguimos, colección davídica número 2, relata el pecado y caída del rey David. Vemos en esta colección el Salmo 51, dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y la intención de citar todos estos versículos es simplemente mostrar que dentro de las colecciones davídicas se despliega una cierta unidad temática en cada una de ellas. Seguimos con las siguientes colecciones. Las 3 últimas colecciones pasan del tono oscuro de la segunda colección a un tono más positivo, a un tono más triunfalista. En la colección davídica número 3 vemos a un David intachable, un David íntegro. Dice el Salmo 10, versículo 12, prestaré atención al camino de mi integridad. Cuando vendrás, Señor, a mí, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. En la colección davídica número 4, en la 4ª colección davídica, vemos a un David que es victorioso. Eso lo vemos en el Salmo 108, versículo 13. Y un David que es vindicado y es justificado, lo vemos en el Salmo 110. Dice el Salmo 108, versículo 13. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Y en la última colección davídica, la 5ª colección davídica, vemos cómo este David, en el Salmo 145, pasa o entrega el reino a manos de Jehová. El Salmo 145, versículo 13 dice, tu reino es reino por los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. Lo que podemos concluir al notar la progresión temática de las colecciones davídicas es que mientras que las colecciones 1 y 2 siguen un esquema histórico, las colecciones 3, 4 y 5 siguen un esquema más escatológico, por lo menos más idealista. Es decir, ahora se están presentando las características del David ideal, el David mesiánico. Por ende, yo argumento aquí que vemos el molde que los autores del Nuevo Testamento utilizaban para describir el papel mesiánico, davídico de Jesús. Una manera en que esto se puede apreciar es que en las primeras 2 colecciones uno puede trazar más o menos los sucesos históricos de la vida de David. Podemos coordinar, o más bien podemos vislumbrar la coordinación del material histórico de Primera y Segunda de Samuel con las primeras 2 colecciones davídicas.
Esto es, por supuesto, a grandes rasgos. Se presenta un bosquejo general. Sin embargo, perdemos este sentido u orientación histórica cuando estudiamos las demás colecciones davídicas. Estas últimas colecciones apuntan al Mesías escatológico. Los autores del Nuevo Testamento entendían esto y por esta razón citaban los salmos, enseñando que hablaban de Jesús, el Mesías.